Buenos días y vamos a continuar ahora con un poco de lo que habíamos visto la clase anterior, ¿no? La clase anterior había quedado un poco por revisarse un ejercicio. El ejercicio está subido al aula virtual, ¿sí? Ya pueden revisarlo. Y quería hacer básicamente un resumen, ¿no? Complemento a eso, vamos a ver ahora algo más, ¿ya? Entonces, como les había dicho, existen diferentes formas de calcular las funciones de Green. Sí, una de las formas es en base del método de las imágenes, ¿no? Entonces en eso nos habíamos basado para hallar las funciones de Green en esta condición. Sí, cuando teníamos, por ejemplo, una frontera cuyo laplaciano es cero, ¿no? Es decir, aquí tenemos una frontera conductora con una condición de frontera, básicamente el potencial igual a cero, ¿no? Con estas condiciones de imagen. Y habíamos encontrado por el método de las imágenes el potencial necesario, ¿no? Para encontrar el campo aquí afuera, habíamos dicho. Sí, entonces aquí tenemos la carga real que está en azul, la carga imagen que está en amarillo, y no tenemos las posiciones donde está la carga y el valor de la carga para tener esta esfera de radio R con un potencial cero, ¿no? En base de eso, nosotros habíamos dicho, en base de eso, nosotros podemos calcular la función de Green, ¿no? Entonces, para una frontera esférica, esta sería la forma del potencial con el método de las imágenes, en donde cuando R vale A, ¿sí? Este potencial básicamente es cero, ¿no? Cuando R vale A, este potencial es cero, ¿no? Entonces, eliminando la constante eléctrica y la carga que sale de factor común, puedo yo pasar a la función de Green, ¿no? Simplemente reemplazando A o R de A por R', ¿no? Entonces aquí se reemplaza por R' en estas dos de aquí y esta A también viene a ser R', ¿ya? Y nos queda esta como función de Green, ¿sí? Entonces, esta función de Green habíamos dicho, básicamente, esta función de Green depende del ángulo entre R y R', que es este ángulo beta. Sí, entonces habíamos visto que el ángulo beta no es conveniente porque no es fácil expresar este ángulo beta como función de coordenadas esféricas. Y entonces, en vez de tener este 1 sobre módulo de R menos R' o este módulo de acá, sí, se puede simplemente cambiar, ¿no? Y decir, en vez de ese módulo, ¿no es cierto? Yo voy a escribirlo en función de armónicos esféricos, ¿sí? Y entonces, aquí, al igual que habíamos visto en la parte multipolar, ¿no? Cuando hacíamos el desarrollo multipolar con armónicos esféricos, para que esto sea convergente en el infinito, básicamente aquí poníamos el R menor y acá poníamos el R mayor, ¿no? Entonces aquí hacemos lo mismo, ¿ya? Entonces entre R y R', uno va a ser menor y otro va a ser mayor. Recuerden que R' está asociado a dónde está la carga. Entonces, si tengo una carga en algún punto y voy a calcular, ¿no es cierto?, el potencial en otro punto antes de la carga, R es menor a R' y debería ir en el numerador. Si en cambio, ¿no? R' está en una cierta posición y voy a calcular el potencial en un lugar más lejano de la posición donde está la carga, R va a ser el mayor y va a ir en el denominador, ¿sí? Y ambos, bueno, se distribuyen en estos términos, ¿no? En base de eso, nosotros entonces podríamos ya expresar los armónicos esféricos así, ¿sí? Donde aquí va a ir, ¿no? El R menor y acá el R mayor entre R y R'. Mientras que en este término lo que estaríamos comparando es básicamente el valor de la frontera y R'. Entonces, para la zona, en este ejemplo, ¿no? Para la zona exterior, vamos acá creo, ¿no? Para la zona exterior, sí, para la zona exterior, para un punto aquí, básicamente, esta es la posición R, este es el valor del radio de la esfera, ¿no? Entonces, para un punto exterior, R y R', ¿sí? Que se encuentren en esta zona, van a ser mayores, ¿no? Que R mayúscula, que es la frontera, es decir, es una frontera interna, ¿no? Ahí estoy viendo las zonas externas, que es lo que habíamos dicho, entonces, R es el menor entre R y R', que se encontrarían acá afuera, como digo, ya, donde está el punto rojo, ¿no? Entonces, nosotros diríamos, cuando R mayúscula, cuando la frontera es el menor, esta va acá arriba
y los otros van abajo, ¿no? Si en cambio la frontera es externa y sería la mayor, este iría, la frontera iría en el denominador y estos términos irían en el numerador. Esto tendría que cambiar. ¿Ya? En definitiva, así yo podría formar la función de Green. ¿Sí? Y la función de Green, tal como habíamos dicho de la solución de la ecuación de Laplace, yo la podría reescribir para que se note más claro así, ¿no? Por ejemplo, entonces, para la frontera interna, como habíamos dicho, la frontera interna es la menor, ¿sí? Y la frontera interna iría arriba y R' abajo, ¿no? Si en cambio, por ejemplo, para este ejercicio, ¿no? B estoy haciendo como la frontera externa porque me interesa el potencial entre A y B. B es la frontera externa, ¿sí? R y R' son menores y B iría en el denominador. ¿Ya? Este punto de aquí podría darse, ¿no? Si R' es menor que R, sería así, por ejemplo. ¿Ya? Si en cambio, ¿no? Por ejemplo, hacemos el cambio y decimos, si R' ahora es mayor que R, ¿sí? Simplemente se cambiaría acá. ¿Ya? R' iría al denominador. Entonces, si R' es mayor que R, ¿no es cierto? R' va al denominador por ser el mayor. ¿Sí? Si en cambio, ¿no? Decimos como estaba antes, ¿ya? Si decimos R' menor que R, ¿sí? R' menor que R, perdón, déjenme arreglar esto. R' menor que R, ¿sí? R' iría al numerador. Entonces, de estos términos depende dónde se encuentre la carga. ¿Ya? Simplemente, ¿no? Como aquí en esta zona no hay carga, bueno, podría ser cualquiera de estos dos casos, ¿no? Dependiendo dónde sea R', y eso es lo que se discute en el ejemplo que les puse, ¿no? Igualito acá, ¿no? Sí, lo mismo acá, ¿ya? Este R' podría ser mayor que R o R' podría ser menor que R, pero en cualquier caso, ambos son menores que la frontera exterior, y aquí ambos son mayores que la frontera interior, ¿sí? En este sentido, yo escojo esta forma, ¿no? R' menor que R, porque en la frontera yo voy a elegir que R' sea cero y la función, bueno, que la función, más bien dicho, de Green sea cero en la frontera interna, cuando R', ¿no es cierto?, adquiere el valor de A. Sí, y aquí en cambio en la frontera externa, ¿no es cierto?, cuando R' adquiere el valor de B. Sí, entonces aquí se puede escribir escogiendo estas formas, ¿no es cierto? Se puede ver que estas ecuaciones de aquí, ¿sí? Justamente cuando R' es igual a A o cuando R' es igual a B, estas ecuaciones, reescribiéndoles así, sacando factor común, simplemente R de L, ¿no? Del denominador o RL del numerador de aquí, se ve claramente, ¿no? Que cuando R' sea igual a B, es decir, cuando R' llegue a ser igual a la frontera, ya estas funciones de Green se hacen cero, ¿no? Entonces así es más o menos como construimos las funciones de Green y finalmente la función de Green va a ser la multiplicación de estas dos. ¿Sí? Simplemente calculando esta constante que estaría acá afuera. Entonces, todo lo que se había dicho, ¿no? Todo lo que se había dicho aquí es simplemente aquí está, ¿no? La multiplicación de las dos. Sí, la una tiene que ser función de R, la otra va a ser función de R', ¿no? Dependiendo cuál es la menor y cuál es la mayor. ¿Ya? Y entonces aquí, ¿no es cierto? Bueno, se calcula esta constante CDL haciendo que se cumplan, sea continua esta ecuación, ¿no? La parte radial sea continua justo en la frontera R igual a R', se aplica esta continuidad y se halla este C sub L, ¿no? Y ahí llegamos a esta función de Green, que es la que me interesaba. Entonces, aquí en esta función de Green, esta es ¿no? R sub M minúscula es el menor valor entre R y R', y M mayúscula es el mayor valor entre R y R'. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si, por ejemplo, en la clase anterior el problema fue que ambas le pusimos, yo realmente me olvidé, ¿no es cierto? Le pusimos ambas R, creo que, ¿no? Entonces ahí desapareció la dependencia en R'. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, sí, como en el ejemplo, ¿no? Yo digo, yo voy a calcular en esta frontera, voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a hacerle la integral aquí en esta frontera. Sí, R' entonces tiene que adquirir el valor de A y R' va a ser el menor valor entre los dos, entre R y R'. ¿Ya? Y aquí podría elegir esta función de Green, sí, eligiéndole de esta forma, ¿no? R' va a ser la menor
¿ya? Y R va a ser la mayor porque voy a hacer, ¿no?, que la frontera llegue hasta ser R' igual a A. Entonces las cargas van a estar básicamente en la frontera, ¿no? Entonces escojo esta forma, ¿ya? Si escogería la frontera R de B, debería, en cambio, R' va a ser la mayor, si escogería, ¿no? Y R' debería ir acá y R debería venir acá. Entonces, simplemente la función de Green, ¿no es cierto? Escogemos el menor o el mayor valor entre R y R', ¿no? Entonces, el menor viene acá y el mayor viene acá, ¿ya? Entonces, y eso es más o menos lo que les explico en el, en el video, ¿no?, que está subido al aula virtual, ¿ya? Hoy día vamos a continuar con algunos ejercicios para terminar ya esta parte de electrostática, ¿no? Y entonces vamos a hacer este ejercicio de aquí, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos una esfera conductora, ¿verdad? Y esta esfera conductora tiene cierta densidad de masa y tiene cierta radio, ¿no? Es decir, tiene cierto peso. Y flota en un líquido, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos densidades, ¿no? Un líquido con una densidad de masa ρ1, ¿sí? Y otro líquido con una densidad de masa ρ2, ¿ya? Y entonces esta densidad de masa, ¿no es cierto? ρ1 es dos veces la densidad de masa de, de la esfera, ¿sí? Al ser una esfera hueca esta, ¿no? Entonces este líquido es más denso que este de aquí, ¿ya? Sí, este líquido tiene una permitividad de sub R1, este tiene una permitividad de sub R2, es decir, son medios lineales, ¿no? Sí, entonces aquí, bueno, obviamente, bueno, este medio, ¿no? Este líquido es un gas, básicamente, ¿ya? Entonces es un medio dieléctrico lineal, ¿sí? Básicamente que tiene esta densidad de masa 2, ¿no? Al ser un gas, ¿sí? Es un medio muy ligero, ¿no es cierto? Esta densidad de masa obviamente es mucho menor que la del metal y que la del líquido de acá abajo. Y aparte de eso, ¿no? La permitividad relativa a la constante dieléctrica de aquí es menor que la constante dieléctrica de acá. ¿Sí? Entonces, cuando le ponemos una cierta carga a esta esfera metálica, una carga libre a esta esfera, la esfera flota. De manera que justo la mitad de la esfera está afuera y la mitad de la esfera está adentro. ¿Sí? Entonces, lo que interesa calcular es, en estas condiciones, ¿no?, que la mitad de la esfera está afuera, la mitad de la esfera está adentro, calcular primeramente el campo eléctrico. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer de diferentes formas. Ahora, por ejemplo, ¿cómo cómo se puede calcular el campo eléctrico de este sistema? Ya tenemos un conductor y dos dieléctricos. ¿Cómo podríamos calcular? ¿Qué es lo que podríamos ver primero del ejercicio? ¿Sí? Si buscamos simetrías para poder resolver el ejercicio, ¿qué podemos ver? ¿De qué dependerá el potencial? Obviamente, ¿no? Como es un conductor, aquí adentro el campo es cero, ¿sí? Esto es una superficie equipotencial porque es un conductor, entonces aquí el campo es cero, ¿no? Me interesará el campo acá afuera, ¿ya? Entonces, el campo acá afuera, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de simetría tiene? Vamos con las simetrías. ¿Tiene simetría esférica? Sí, ¿Por qué, Antonio? porque como es un conductor, entonces toda la carga, sea libre de polarización, se va, aunque pensándolo bien, ¿no? ¿Por qué no, entonces? O sea, eh, mejor dicho, mejor me voy a expresar. Bien. A ver, primero podríamos ver que la carga de polarización
tanto en el primer medio como en el segundo, va a estar en la superficie del, del, del conductor y también va a existir carga libre. Ya, Entonces, bueno, ahí va a haber una distribución distinta en lo que se refiere a carga libre. En uno de los dos va a haber más, pero como obviamente es un conductor, se tiene que asegurar que el campo interno tiene que ser cero. Entonces, me parece que sí tiene que tener simetría esférica. ya. Bueno, eso puede ser, ¿no? Es decir, el análisis está bien. Pero ¿de qué tipo de simetría sí podemos estar seguros? ¿Qué dicen? Porque si sí tiene una simetría, si la carga sobre la superficie, ¿no? Se distribuye homogéneamente, ¿sí? Existirá simetría esférica. Pero si la carga no es homogénea, no existirá simetría esférica. Y de antemano no podemos asegurar que la carga se distribuye homogéneamente, por lo tanto, no podríamos decir que tiene simetría esférica, ¿no? Sí, porque podría ser, como usted dice, que la carga aquí y la carga acá sean diferentes y entonces, eh, sí, el problema no tenga la simetría esférica, ¿no? Pero ¿qué tipo de simetría sí podemos estar seguros que tiene? Camila, cuénteme. ¿De qué tipo de simetría sí podemos estar seguros? Camila. Mm, Eh, No, no estoy segura, profesora, porque si se distribuye en la superficie, entonces no también dependería o sea, solo dependería del ángulo, ¿De qué ángulo? o sea, el ángulo o sea, se distribuiría en base como lo que habíamos visto, el coseno del ángulo. Ya. Bueno, no sé si se refiere a esto, no entendí muy bien su respuesta, pero sí. Si nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Si analizamos, por decirles, a través de este plano de aquí, el plano que está en rojo dibujado allí, arriba y abajo, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Arriba tengo un medio uno, abajo tengo un medio 2, ¿sí? No hay simetría alrededor de este plano, ¿no? ¿Sí? Lo mismo puedo decir, por ejemplo, si pongo un plano por aquí o un eje por acá, ¿sí? Cojamos un plano, que es más fácil, ¿no? El plano de aquí arriba no es igual que el plano de acá abajo, ¿sí? En ningún ángulo, ¿no? El único sitio donde sí puedo coger cualquier plano o cualquier eje, ¿sí? Si cojo, por ejemplo, este eje de aquí, no este plano de aquí, ¿sí? Cualquier plano que pase por el eje Z, ¿ya? Básicamente va a dividir, ¿no es cierto?, los dos medios en un medio izquierdo y un medio derecho que van a ser idénticos, ¿no? Porque es a un punto de aquí, va a haber un punto idéntico acá. Sí, cualquier plano, ¿no es cierto?, que pase por aquí. Es decir, que alrededor de este eje Z hay un eje de simetría que si yo giro, ¿sí? Estas cosas no cambian, ¿no? Entonces, por el eje de simetría que existe, yo puedo estar seguro que el potencial solamente dependerá de R y del ángulo teta. ¿Ya? Sí, entonces la carga se debe distribuir en la superficie conductora, ¿no? Primeramente, ¿no? O segundo, sí. Por lo tanto, no puede haber carga aquí en el volumen. Entonces, toda la carga tendrá que distribuirse aquí, ¿no? Sobre esa superficie para asegurarse de que el campo eléctrico aquí sea cero. Ya, que es la tercera condición, ¿no? Que el campo eléctrico sea cero en la superficie del conductor y la superficie sea entonces una superficie equipotencial. ¿Sí?
Con estas condiciones del análisis, ¿cómo yo podría resolver el ejercicio? Profe, solo una duda. Dígame. Es que yo había dicho que es uniforme por lo que es una esfera. Entonces, si es que es una esfera, eh, para asegurar que el campo dentro sea cero, sí debería distribuirse uniformemente. Pero ya, ¿cuál carga? O sea, la carga libre no se va a distribuir, o sea, la carga total, por así decirlo. Ya, la carga total. Ya, sí, justamente eso es lo que vamos a discutir vamos a ver tres métodos de resolución, pero sí, ¿no es cierto? Aquí diríamos, el campo acá adentro tiene que ser nulo, ¿ya? Y el campo eléctrico nulo, bueno, no, en el problema equivalente, que es uno de los métodos de solución, se ve cómo se debería distribuir la carga para que el campo aquí adentro sea nulo, ¿no? Sí, bueno, eso cuando lleguemos, ¿ya? Pero empecemos por diferentes métodos, ¿sí? Tenemos el método del problema equivalente, ¿ya? Tenemos el método, aquí no podemos ocupar imágenes, ¿no? Entonces tenemos el método de la ecuación de Laplace porque no existe densidad de carga volumétrica, ¿sí? Y tenemos el método de funciones de Green. Y esos tres métodos vamos a repasar, ¿no? Vamos a revisar. Por ejemplo, si decimos, nos vamos a hacer el método de la ecuación de Laplace con polinomios de Legendre sería en este caso, ¿no? Porque al tener una simetría el problema alrededor de este eje, sí, yo puedo escoger este eje como eje Z y básicamente solamente va a haber una dependencia en el ángulo θ y todos los armónicos esféricos simplemente se pueden reemplazar por los polinomios de Legendre. ¿Ya? Pero de manera general, digamos que serían los Laplace, ¿no? Y armónicos esféricos, ¿sí? Entonces tenemos, ¿no? Una de dos regiones. Recuerden, queremos calcular el potencial afuera de la esfera porque dentro de la esfera es una equipotencial, ¿sí? Entonces tenemos dos regiones, ¿no? Claramente diferentes. La región Z mayor a cero y la región Z menor a cero. La Z menor a cero está hay un líquido, ¿no? Con una permitividad relativa a 1 y la Z mayor a cero hay un otro medio, ¿no? Un gas, ¿sí? Con permitividad relativa a 2, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿sí? Tenemos que no existe carga libre, volumétrica, ¿no? La única carga libre que existe debería estar en la superficie del conductor, ¿ya? Y esa es una carga superficial, no es volumétrica. Entonces vamos a tener la ecuación de Laplace, ¿sí? Ahora, por otro lado, la carga de polarización volumétrica solamente existe al ser medios lineales, ¿no es cierto? Si existe carga libre a través de esta ecuación, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Podríamos decir en este caso que como no existe carga volumétrica libre, tampoco existe carga de polarización volumétrica, ¿ya? Entonces, no existe carga volumétrica de polarización ni libre en ninguna parte del volumen. Sí, solamente existe carga libre aquí. Ahora, siempre que existe dos medios, ¿no es cierto? Siempre que existe dos medios, por ejemplo, entre el medio del gas y el conductor, ¿no? O entre el medio del líquido y el conductor, o entre el medio del gas y el medio del líquido, siempre que existe una frontera, que sería la frontera esta de aquí, ¿sí? O las fronteras, ¿no es cierto? Entre el conductor y el gas y el conductor y el líquido. En todas estas fronteras la carga de polarización puede existir, sí, aparte de carga libre, para completar la condición de frontera. Entonces, no existe carga volumétrica de polarización tal como se afirma aquí, pero sin embargo puede existir carga de polarización superficial en cualquier frontera, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos es básicamente, ¿dónde está el gráfico ese? Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que nosotros tendríamos es básicamente eh, esto, ¿no? Vamos a copiar este gráfico para poder dibujar aquí.
Ya. Entonces, ¿no? Tendríamos básicamente una frontera aquí, por ejemplo, esta frontera, voy a hacer con verde, ¿ya? Esta frontera aquí, sí, esta frontera de aquí, en donde en esa frontera de allí, ¿ya? Yo puedo decir, ¿no? En esta frontera, sí, deberá haber una condición de, de, de carga de polarización, ¿sí? Porque aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener aquí, ¿no es cierto? Un campo en el medio 1, ¿sí? Un campo en el medio 2, de manera general, ¿no? Y entonces, supongamos que estos son así, por ejemplo. Digamos, un campo en el medio 1, un campo en el medio 2, ¿no? Entonces, esos campos en el medio 1 y en el medio 2, las componentes normales a los campos deberán cumplir con esta ecuación, ¿no es cierto? E normal 2 menos E normal 1 debería ser igual a, bueno, no sé en qué sistema estoy trabajando aquí, creo que trabajo en el gaussiano, ¿no? Entonces es igual a 4pi por la densidad de carga superficial en la frontera. Sí, al ser estos dos medios dieléctricos, la ecuación de Maxwell de la cual proviene esta, esta condición de frontera es esta, ¿no? La divergencia del campo eléctrico es igual a 4pi por la densidad de carga libre más la de polarización, que es la total. Sí, entonces al provenir de esta ecuación de aquí, ya esta carga de aquí es la carga libre más la de polarización, ¿sí? Entonces, al no existir carga libre aquí, ¿sí? En esta frontera la única carga que puede haber es carga de polarización. Entonces, ¿no? En esta frontera podrá haber al menos carga de polarización en la frontera. ¿Ya? Obviamente lo mismo acá, ¿no? En la otra frontera también podrá haber carga de polarización. ¿Sí? Igual, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, en esta frontera de aquí, habrá, ¿no? Una carga libre, ¿sí? Más una carga de polarización. Digamos, esta le voy a llamar 1, ¿sí? A esta le voy a llamar 2. Y aquí en esta otra frontera, acá arriba, ¿sí? Entre el conductor y el otro dieléctrico, deberá haber igual, ¿no? Una carga libre, ¿sí? Pongámosle esta igual 2, por ejemplo, y esta pongámosle 3. Más una carga de polarización 3. ¿Sí? Entonces, estas cargas de polarización no se relacionan con las cargas libres en la frontera. ¿Sí? No puedo ocupar esta ecuación y decir la carga libre de polarización, perdón, la carga de polarización es igual a la carga libre superficial de esto, ¿no? Hacer esto es un error, ¿ya? Porque esta ecuación de aquí se cumple para volúmenes por estas dos ecuaciones, ¿no? Básicamente por estas dos ecuaciones, ¿ya? Sí. Y al reemplazar, ¿no? El medio lineal, puedo esta ecuación de aquí reemplazar por esta ecuación y al comparar estas dos, ¿no es cierto? Y decir la carga de todo el sistema es la carga libre más la de polarización, puede llegar a esta, ¿ya? Pero para llegar a esto tengo que reemplazar esto, ¿no? El desplazamiento es igual a la permitividad por el campo, ¿sí? Cuando logro hacer esto, puedo pasar acá, ¿sí? Pero esto de aquí lo logro porque esta es una permitividad en todo el volumen, ¿no? En la frontera, ¿sí? En una frontera, yo tendría, por ejemplo, en esta frontera de aquí, yo tengo dos permitividades y no podría utilizar esta ecuación porque no tengo un único valor de permitividad y esta ecuación deja de ser válida en la frontera. Entonces, yo no puedo decir, ¿no es cierto? Hacer esto estaría mal, ¿sí? Y realmente, ¿no? Las condiciones de la densidad de carga de polarización, ¿sí? Y la libre vienen dadas por las condiciones de frontera en las fronteras, ¿sí? Entonces, ¿no? Aquí voy a tener una densidad de carga libre y de polarización, y aquí igual, ¿no es cierto? Una densidad de carga libre y de polarización. Ya, entonces, este debería ser mi ejercicio, ¿no? Entonces, ya con eso, ¿no? Y por el hecho de que el sistema tiene simetría
alrededor del eje Z, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ¿no es cierto? El potencial solamente depende del ángulo θ y voy a plantear entonces la ecuación de Laplace, ¿sí? Y entonces de la ecuación de Laplace me sale esta solución, ¿ya? ¿Sí? Entonces me sale esta solución y digo, ¿no? Entonces para el medio 1, ¿sí? Esta va a ser mi solución y busco, ¿no es cierto? Déjenme admitirle a su compañero. Y para el medio 1 busco, ¿no? La solución, ¿sí? El medio 1 es aquí, ¿no? Es este de aquí abajo, ¿ya? Entonces voy a escoger una solución aquí, ¿no es cierto? Entonces el medio 1, este medio tiene como condición, ¿no? Z menor a 0, ¿sí? Pero R en esta condición es mayor al radio R. Es decir, que el infinito, voy a poner algo matemáticamente correcto, ¿no? Cuando R es igual a infinito, es elemento de esta zona, es elemento de estas condiciones, ¿ya? Eso quiere decir que esta forma del potencial, el R infinito es elemento de esa zona. Sí, al ser R infinito elemento de esta zona, este término de A sub L diverge. ¿Ya? Por lo tanto, el A sub L tiene que ser cero para todo valor, ¿no es cierto?, de L, excepto para L igual a cero, porque para L igual a cero esto es una constante, ¿no? ¿Sí? Y como en el infinito el potencial es cero, el A sub L cero también es cero, es decir, todos estos son cero. ¿Ya? Tanto por lo que divergen, como, ¿no es cierto?, por el hecho de que A sub L en el infinito, déjenme poner la otra parte, A sub cero, ¿no es cierto?, en el infinito, el potencial en el infinito es cero, este término en el infinito automáticamente es cero, pero este término, ¿no es cierto?, en el infinito no son cero, a menos que todos sean cero, ¿no? Sí, ya. Entonces todos son cero de los A sub L. Y por lo tanto, el potencial va a tener que tener esta forma. ¿Ya? Esto para la zona 1, ¿no? Z menor que 0. ¿Sí? Para la zona 2, Z mayor que 0, tengo lo mismo. ¿Sí? Y este B, como es una zona, y este B', digamos, es diferente, ¿no? Entonces tengo dos diferentes Bs. ¿Ya? Tanto para esta zona Z menor a 0, ¿ya? Como para la zona Z mayor a 0, ¿no? Esta es la zona 1, ¿sí? Pongámosle así, esta es la zona 1. ¿Ya? Y esta es la zona 2, ¿no? Este es el potencial 2, ¿ya? Y entonces tengo los potenciales, ¿sí? Y ahora sí puedo ya resolver por condiciones de frontera. Entonces, ¿no? En las fronteras 1, 2, es decir, entre estas fronteras 1, 2, ¿ya? El campo eléctrico tangencial tiene que ser igual y el campo eléctrico normal tiene que ser diferente, ¿no? Y viene dado por esta condición, el normal. ¿Sí? Entonces, ¿no? Los campos eléctricos tangenciales tienen que ser iguales. Ahora, el campo eléctrico proviene del gradiente del potencial. Sí, y para este sistema en coordenadas esféricas, estas componentes que van hacia estos lados, ¿no es cierto? Es decir, los campos eléctricos que están justo en la frontera, simplemente van a tener dirección radial. Sí, justo en la frontera, ¿no? Porque este punto, la esfera se encuentra justo en la mitad. Entonces, esta frontera se encuentra justo en la mitad. ¿Ya? Y entonces lo que me interesa, las componentes tangenciales son simplemente componentes radiales. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? Voy a graficar y digo mis componentes tangenciales justo en esta frontera, si les escribo, ¿no es cierto? Para la frontera, mis componentes van a ser así. Estas van a ser las componentes tangenciales, ¿ya? Sí, esas de allí, ¿no es cierto? Sí, esa, ¿no? Entonces, esa componente tangencial, ¿sí? Va a ser la componente del campo eléctrico en el medio 2, por ejemplo. Sí, pongámosle tangencial 2. Y esa va a ser la componente radial del campo.
igualito en el medio 1, ¿no? En la frontera, lo que me interesa aquí es la componente tangencial, ¿no? ¿Sí? Y esta va a ser la componente tangencial en el medio 1. ¿Sí? Y se tiene que dar, ¿no? Aparte de las componentes normales que tienen que ser así, las tangenciales tienen que ser iguales. Entonces, ¿no? Calculamos las componentes 1 y 2, ¿sí? Básicamente las radiales, que son las tangenciales, ¿sí? Y simplemente sería evaluar, ¿no es cierto?, este gradiente de 1 y este gradiente del potencial 2 en la parte radial, que sería esto, y evaluar, ¿no es cierto?, este punto de aquí, este plano de aquí, ¿no es cierto?, este plano de aquí es el plano cuando el ángulo teta vale pi medios, ¿ya? Y phi es cualquier cosa, ¿no? Phi es cualquier cosa entre 0 y 2pi, así yo puedo definir este plano de aquí, ¿no? Sí, entonces, teta vale pi medios, es todo el plano, es todo el plano XY, ya, ese es el punto, ¿no? Entonces, debería ser la variación del potencial con respecto al radio. Estas son las componentes en general radiales. Y para tener las componentes en el plano XY, tengo que evaluarles en pi medios. ¿Ya? Ahora, el coseno de pi medios, ¿sí? Básicamente es cero. ¿Sí? Y fundamentalmente los polinomios de Legendre en cero son cero si los polinomios son impares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en los polinomios de Legendre impares, ¿no es cierto? Son siempre x, ¿no es cierto? X al cubo, y para x igual a 0, eso me da 0. Ya, los polinomios pares, ¿no es cierto? Tienen un término, ¿no? Los polinomios pares, por ejemplo, tienen un x cuadrado menos 1. Entonces, si bien un polinomio, por ejemplo, de orden 2, ¿no es cierto? Que creo que es 3 de x cuadrado menos 1 sobre 2, creo que es, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces, en cero, este término, si bien se hace cero, pero este término, si el término de orden cero es diferente de cero. Entonces, de manera general, ¿no? Los polinomios pares son diferentes de cero, mientras que los impares, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que tuviera 5x cubo menos 3x sobre 2. Ya, supongamos que este fuera el polinomio 3. Ya, en x igual a 0, ¿no es cierto? Todos estos dos términos se hacen cero. ¿Sí? Entonces, en x igual a 0 los polinomios impares son 0, mientras que los pares son diferentes de 0. ¿Sí? Entonces, ¿no? Tengo esta ecuación. ¿Sí? Entonces, los polinomios impares, ¿no es cierto?, se hacen 0. ¿Sí? Y esta ecuación solamente me quedan los polinomios pares. Y tengo esta identidad para los polinomios pares. ¿Ya? Esta identidad es válida para cualquier radio. ¿Sí? Para cualquier radio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la frontera, ¿no es cierto?, es válida en toda esta frontera de aquí, que es infinita. Entonces, es válida para cualquier radio desde R mayúscula hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una identidad como estas. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto? Yo tengo una identidad que me dice B0, ¿sí?, sobre R por una cierta constante que le voy a llamar P0. ¿Ya? Más, ¿no es cierto?, B1 por P1 sobre R cuadrado, ¿no es cierto?, más, y así todos los términos, igual a B0', voy a borrar esto de aquí, que me está estorbando, a B0', P0, R, más, ¿no es cierto?, B1', P1 R cuadrado, más, y así. ¿Cómo logro igualar esto para cualquier R mayor que R? Mayúscula. Este es para todo R mayor que R, ¿ya? ¿Cómo es válida esta ecuación? ¿Cómo es válida esa ecuación? Igualando los coeficientes de 1 sobre R. Ya, igualando cada término, ¿no? Entonces,
Si esto es válido para todo R, ¿sí? La única forma es que este coeficiente de aquí se iguale a este coeficiente de acá, ¿no es cierto? Este de aquí se iguale a este de acá y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tiene dependencia de 1 sobre R, que no hay otra forma que sea igual para todo R, ¿sí? Para que estas dos igualdades sean iguales, ¿no es cierto? Es que esta sea igual a esta sea igual a esta, ¿sí? Porque son polinomios, básicamente, ¿no? Entonces igualo término por término. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, solamente eran los pares, ¿no? Los impares, recuerden, perdón, esto está mal, ¿sí? Los impares se eliminaron, ¿no? Entonces aquí solamente me van a quedar los pares, ¿ya? Y entonces me van a quedar, ¿no es cierto? El b sub 0, ¿sí? El b sub 2, ¿ya? Entonces, todos los pares van a igualarse, ¿sí? Entonces, b sub 0 de aquí es igual a b sub 0' de acá. B sub 2 de aquí es igual a b sub 2' de acá. B sub 4 es igual a b sub 4', ¿no? ¿Sí? Porque los impares, ¿sí? Se hicieron 0. Entonces, todos los pares se igualan, ¿sí? Y los impares no, ¿no es cierto? Los impares no sabemos qué pasa, pero esta condición de la componente en el campo eléctrico tangencial a la frontera entre los dos dieléctricos, ¿sí? Hace que se igualen los coeficientes B sub 0, bueno, los B sub pares, ¿no? B sub 2n, ¿ya? Es esta condición, ¿no? Esa condición, esta limita la condición, ¿no es cierto?, solamente de los B sub 2n con los B sub 2n', ¿ya? ¿Qué otra frontera, ¿no es cierto? En la otra frontera sería, en la misma frontera, tengo que hacer los desplazamientos normales. Sí, los desplazamientos normales, ¿no es cierto?, son las derivadas de los polinomios de Legendre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la frontera 1, 2, ¿no es cierto?, no me interesa el campo radial, sino que me interesaría el campo en teta. ¿Sí? Y el campo en teta aquí significa, ¿no es cierto?, que es la derivada del potencial con respecto al ángulo teta, es decir, haciendo estas derivadas, ¿sí? Y multiplicando por la permitividad. ¿Ya? Igual, igualando en la frontera, ¿no? Igualando en la frontera. Sí, en la frontera vale el ángulo pi medios, ¿no? Entonces, aquí estoy calculando las componentes normales, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no? El desplazamiento, bueno, vamos con el campo más fácil, ¿no? El campo, ¿sí? Es igual a menos el gradiente del potencial, donde el potencial tiene dependencia de R y teta, ¿no? Eso quiere decir que si hago el gradiente en coordenadas esféricas, me va a quedar un campo radial en dirección radial, ¿sí? Y un campo en teta en dirección teta, ¿sí? Y en la frontera, ¿no? Justamente en la frontera entre los medios 1, 2, ya en esta posición, ¿no es cierto? Lo que me interesa a mí aquí, ¿sí? Si dibujo un punto aquí, ¿no es cierto? Este es el campo radial, ¿ya? Este es el campo en teta. Entonces, para calcular los desplazamientos normales, a mí me interesa el campo normal a la frontera. ¿Sí? Entonces aquí me interesa, ¿no es cierto?, el campo normal a la frontera. Y en este punto el campo normal es justamente la componente en teta. Es el campo normal. ¿Ya? Entonces por eso es que a mí me interesa entonces calcular aquí las componentes en teta. ¿Sí? Y la componente en teta se relaciona, ¿no?, con la divergencia en el ángulo teta. ¿Ya? Y viene dado básicamente por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, haciendo la derivación con respecto del ángulo teta y como este depende del coseno de teta, se puede escribir así, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? ¿No es cierto? La derivada del coseno de teta, que es el seno de teta, evaluado en pi medios, esto es 1, y la derivada del polinomio de Legendre, sí, en el coseno de teta, ¿no? Ya, ahora, las derivadas de los polinomios de Legendre, ¿sí?, de todos los términos pares son 0, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, ¿ya? ¿Sí? Los polinomios pares, ¿no es cierto?, van a tener, ¿no es cierto?, un término, por ejemplo, a la 2n por x a la 2n, ¿no es cierto?, más
a la 2n menos 2 por x a la 2n menos 2, y así van a llegar hasta un término independiente. Sí, cuando derivo un polinomio par, ¿no es cierto? La derivada de un polinomio par es un polinomio impar. Sí, simplemente es un polinomio impar. Aquí me quedará 2n por a la 2n de x a la 2n menos 1, y así, ¿no es cierto? Este término se elimina, ya este término en la derivada se elimina, ¿no es cierto? Este se elimina, y el primer término diferente de 0 que me queda es el término de orden 1, que es el a sub 1 por la derivada de x, que es 1. Ese es el primer término que me queda. ¿Ya? Y cuando él evalúe en 0, ¿no es cierto? Todos los que dependen de x se harán 0, y el único término que me quedará es este, ¿no es cierto? Sí, pero como aquí no existe un término a sub 1 de orden 1, ¿no es cierto? Este término es 0 porque el primer término que existe aquí, ¿no es cierto? El que está encima más grande que a sub 0, ¿sí? Es el a sub 2, ¿no es cierto? Pongámosle aquí hay el término a sub 2 por x al cuadrado, ¿sí? Entonces, el primer término diferente de 0 que existe, más fácil, creo que es así, sobre el a sub 0, ¿sí? Es el a sub 2, ¿ya? Y el primer término, entonces, que existe aquí es a sub 2x, que este también se hace 0. Entonces, la derivada de un polinomio impar, ¿no es cierto? Es un polinomio par, perdón, la derivada de un polinomio par es un polinomio impar que evaluado en 0 me da 0. En cambio, ¿no? Los polinomios impares, por ejemplo, cojamos el p sub 3, los polinomios impares, ¿no? Digamos que sea así, ¿ya? Digamos que sea 7x cubo menos 5x a la 1. Bueno, aunque creo que esto es 5 y 3, creo que es esto. Digamos que sea así, ¿ya? Sí, la derivada del polinomio impar, ¿no es cierto? Es 15x cuadrado menos 3. ¿Ya? Cuando le evalúo en 0, este término, si bien desaparece, existe un término diferente de 0. ¿Ya? Y entonces los polinomios pares, las derivadas de los polinomios pares evaluadas en 0 se hacen 0, y los polinomios impares son diferentes de 0. Y me queda esta ecuación. ¿Ya? Igualo término por término lo mismo, y me queda entonces que los impares cumplen con esta identidad. Entonces, mientras que los polinomios pares, ¿no es cierto? Los términos pares son iguales, los impares son iguales multiplicados por la permitividad de cada medio. ¿Ya? Y entonces puedo yo poner, ¿no? el potencial en el medio 1 así, y el potencial en el medio 2 así. ¿Sí? Los pares son iguales y los impares, ¿no es cierto? Si despejo este impar de aquí, es epsilon 1 sobre epsilon 2 por el polinomio par. Entonces aquí ya tengo los dos. ¿Sí? Luego, ¿cuál otra condición de frontera tengo? ¿No es cierto? Ya he ocupado estas fronteras de aquí, tanto las componentes tangenciales como las normales. La otra frontera que tengo es esta, ¿no? En general, dos fronteras, ¿ya? La frontera del conductor con el medio 2 y la frontera del conductor con el medio 1. ¿Sí? Entonces, en esa frontera, bueno, de todas las condiciones, yo puedo escoger esta condición como interesante. ¿Sí? La superficie esférica es equipotencial. Por lo tanto, ¿no? El potencial 1 en R y el potencial 2 en R tienen que ser igual al mismo valor. ¿Sí? Entonces, igualo este potencial 1 a R mayúscula, ¿no es cierto? Igualo este potencial 2 a R mayúscula, y igualo, ¿no? Entonces, los términos pares, ¿sí? Se van a igualar el un lado al otro y se van a simplificar, mientras que los impares, como son diferentes, me va a dar esta ecuación. ¿Sí? Y esto es válido para cualquier ángulo θ, ¿no? Es decir, en cualquier ángulo θ de aquí, ¿no es cierto? En cualquier ángulo sobre esta superficie, ¿no es cierto? El potencial tiene que ser igual a B sub 0, sobre toda la superficie esférica. Entonces, para cualquier ángulo θ, ¿sí? Esta ecuación es válida. Y entonces igualo, ¿no es cierto? Los potenciales en R igual a R, estos dos términos de aquí se simplifican, estos dos términos de aquí se restan, y debería darse así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que obtengo, no es cierto? Como esto es diferente, como E1 es diferente de E2, este paréntesis es diferente de 0, el polinomio de Legendre, ¿no? Para cualquier ángulo θ de manera general no es 0, sí, es cualquier valor. Entonces, lo único que obtengo es este, ¿no? Entonces, todos los términos impares son 0, ¿sí?
y por lo tanto todos estos términos impares son cero y el potencial solamente me quedan los términos pares. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, esto es lo que estábamos explicando antes. Y entonces me queda, ¿no? Que los potenciales en 1 y los potenciales en 2 han sido los mismos. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que como dijo como dijo Antonio, el potencial aquí afuera, ¿sí? Es el mismo, independientemente de la permitividad. ¿Ya? Entonces el problema resultó que sí tiene simetría, bueno, que sí tiene simetría esférica, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, el potencial en el medio 1 y el potencial en el medio 2 resulta que se forma de la misma forma, ¿ya? Y entonces el potencial, ¿no es cierto?, en 1 y en 2, evaluado en la frontera, tiene que valer B sub 0, insisto, con esta condición, ¿no es cierto?, para cualquier ángulo teta. Aquí falta escribir explícitamente el ángulo teta, ¿no?, que es importante, ¿ya? Entonces, evalúo el potencial, ¿no? Evalúo el potencial en la frontera, ¿sí? Y esto me queda así, ¿no? Para cualquier ángulo teta. Ya, por la ortogonalidad de los polinomios de Legendre, este de aquí, ¿no es cierto?, está multiplicado básicamente por el polinomio de Legendre de orden 0, que es 1, ¿sí? Y estos de aquí, entonces, por la ortogonalidad, todos los b sub n van a ser, todos los b sub 2n van a ser 0, excepto el b sub 0. Y entonces me queda que el potencial, ¿no es cierto?, en la forma del potencial 1 y 2 tiene que ser así. ¿Sí? Y en la frontera, ¿no es cierto? Bueno, que es lo único que falta, ya en la frontera el potencial debería ser igual. Entonces, si yo conocería el potencial, ¿no es cierto?, en la frontera, debería ser esto, ¿ya? Pero yo no conozco el potencial, lo que conozco es la carga. Entonces, ¿qué es lo que digo, no es cierto? Hago el gradiente recuerden que este es 1 y 2, ¿sí? Porque son iguales, ¿no? Entonces, el potencial 1 y el potencial 2 tienen esta forma, ¿no? O esta forma de aquí, ¿ya? Pero como les digo, B sub 0 yo no conozco. Sí, lo que sí conozco es en la frontera que tiene carga, entonces calculo el campo eléctrico, ¿sí? Haciendo el gradiente de esta cosa. Luego, ¿no es cierto?, calculo el desplazamiento eléctrico y yo sé, ¿no es cierto?, que en la frontera, ¿sí?, que en esta frontera del conductor, ¿sí?, yo sé, ¿no es cierto?, que el desplazamiento, bueno, yo sé ya, tengo aquí campo normal, ¿ya? Y voy a tener también desplazamiento normal. Entonces, ¿qué yo sé en esta frontera, no es cierto? Si le escribo por acá arriba, en esta frontera yo sé que desplazamiento normal 2 menos, ¿no es cierto?, desplazamiento normal 1, acá el campo eléctrico dentro, ¿no es cierto?, es 0, entonces menos desplazamiento normal 1 que 0 es igual a 4pi por la densidad de carga libre, ¿sí? Y si me voy al campo eléctrico, sé, ¿no es cierto?, que campo eléctrico normal 2 menos el campo eléctrico normal 1 que es 0, ¿ya? Esto es igual a 4pi por toda la densidad de carga. Entonces, puedo ocupar esta primera ecuación para calcular la densidad de carga libre, ¿sí? Y sé entonces que, ¿no es cierto?, por esta ecuación, ¿sí?, en el medio 1 este es el desplazamiento, en el medio 2 este es el desplazamiento. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que obtengo, no es cierto? Que como es el mismo B sub 0, yo puedo calcular de aquí la densidad de carga 1 y la densidad de carga 2. Sí, puedo despejar, ¿no es cierto? Porque no conozco las densidades de carga. Entonces sé que la densidad de carga 1 va a ser esto, la densidad de carga 2, ¿no es cierto?, va a ser esta cosa de aquí dividido para 4pi. ¿Ya? Y calculo entonces toda la carga en toda la superficie. Y esa me tiene que dar la carga que yo añadí a la esfera, ¿no? Entonces, calculo en la semiesfera superior, que es esta, ¿sí? Y calculo, perdón, en la semiesfera inferior, ¿no es cierto? Desde pi hasta pi, desde pi medio hasta pi, y en la superior, ¿no? En el medio 1 y en el medio 2, entonces calculo en cada mitad, calculo la carga superficial y eso es Q. Y de ahí despejo y encuentro B sub 0. Y resulta que B sub 0 ha sido igual a esto. Sí, reemplazo B sub 0, ¿no es cierto?, en el potencial y es igual a esto.
y ya puedo calcular el campo. ¿Sí? Ya puedo calcular el campo, ¿no? Entonces el campo fuera resulta ser igual a este. Entonces el campo fuera es el mismo en cualquier medio. ¿Sí? En el medio 1 y en el medio 2 el campo es idéntico. ¿Sí? Lo que sí cambia que es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento 1 multiplico por epsilon 1, el desplazamiento 2 multiplico al campo por epsilon 2, ¿sí? Y cambio obviamente la densidad de carga. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga es uniforme en las semiesferas. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si yo voy a mis esferas, que creo que... ¿Ya? Entonces, ¿no? Aquí se forma una densidad de carga 1, perdón, una densidad de carga 2, sería acá arriba, ¿sí? Una densidad de carga 2 que es constante, es uniforme, ¿sí? Y aquí se forma una densidad de carga libre 1 que también es constante. Pero, ¿no es cierto? Densidad de carga libre 1 es diferente de la densidad de carga libre 2. ¿Sí? Entonces, aquí afuera, ¿no es cierto? El campo eléctrico aquí, hagamos otra esfera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos esa esfera, ¿ya? Entonces, sobre la superficie de la esfera, ¿sí? Yo puedo saber que el campo eléctrico, vamos acá, ¿no es cierto? El campo eléctrico en el medio 1 y en el medio 2 es el mismo. Eso quiere decir que sobre toda esta superficie de la esfera, el campo eléctrico es el mismo y es radial. Entonces, ¿no? Este campo de aquí, ¿ya? Este campo de aquí, ¿no es cierto? Es idéntico a este campo de acá, ¿ya? Entonces, campo eléctrico aquí, ya es igualito, ¿no es cierto? Este campo eléctrico 2 es igualito a este campo de acá. No hay diferencia. ¿Sí? Mientras que los desplazamientos eléctricos son diferentes. Ya, aquí se ve que son diferentes, ¿no? Porque este está multiplicado por el medio 1 y está multiplicado por el medio 2. ¿Sí? Ya con los desplazamientos y los campos ya puedo calcular la polarización. ¿No es cierto? Ya tengo el desplazamiento, ya tengo el campo y básicamente la polarización es esta, ¿no? Entonces, calculo la polarización 1, calculo la polarización 2. Ya con la polarización 1 y con la polarización 2, yo ya puedo ver cuál es la densidad de carga, de polarización. ¿Sí? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo? La densidad de carga de polarización es radial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que aquí, por ejemplo, si hagamos con negro, aquí, por ejemplo, sí existe un vector que se llama el vector P, ¿no es cierto? El vector P, el vector polarización 1 sería este. ¿Sí? Que es radial. ¿Ya? Entonces aquí tiene que aparecer, ¿no es cierto? Aquí tiene que aparecer por las condiciones de frontera, digo, P1, ¿no? Punto la normal, ¿sí? Tiene que ser igual a la densidad de carga de polarización. ¿Ya? Entonces, ¿cuál normal es aquí, no es cierto? La normal que yo estoy escribiendo allí es la normal externa, ¿no? Entonces, a este medio, ¿sí? A este medio, en esta frontera, la normal externa es la que va hacia adentro. ¿Sí? Entonces, calculo la polarización y me queda que la densidad de carga de polarización es esta. ¿Sí? Es la carga de polarización en la frontera negativa, ¿no? Evaluada en la frontera R. ¿Ya? Entonces aquí aparece carga de polarización, ¿no es cierto? Que básicamente es entonces menos la polarización 1 evaluada en R igual a R, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá arriba, ¿ya? Acá arriba es lo mismo, ¿no? La densidad de carga de polarización 2 es igual a menos la carga de polarización 2 evaluada en R igual a R. ¿Sí? ¿Qué pasa en estas fronteras? ¿Qué pasa en estas fronteras? ¿Ya? La polarización
es radial, ¿sí? Entonces, ¿no? La polarización 1, ¿sí? Va a estar acá y la polarización 2 va a estar acá, ¿sí? Entonces esta es P sub 1, ¿sí? Y esta es P sub 2. Como en esta frontera las polarizaciones son radiales, no existe componente no existe, ¿no es cierto? P normal, ¿sí? P2 punto la normal en cambio es así, ¿no es cierto? La normal aquí en cambio es así, ¿sí? Esta es la normal, ¿no? 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, P punto la normal a la frontera, ¿no es cierto? P punto 2 punto la normal 2 es 0. Eso quiere decir que ni la polarización 1 ni la polarización 2 ejercen una carga aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta frontera la densidad de carga de polarización que hemos supuesto que existe, realmente no existe y es 0. Y tengo calculado el problema completo. ¿Sí? Entonces, no existe cargas, ya, no existe, ¿no es cierto? Aquí la carga de polarización, ¿no es cierto? Aquí la carga de polarización es 0, la carga libre en esta frontera es 0, ¿sí? Lo mismo acá. Y solamente ha habido carga libre aquí, ¿sí? Y acá, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? La carga libre resulta ser igual a eso, ¿ya? Ya. Resulta ser, ¿no es cierto? Que la carga libre es esto. ¿Sí? En la semiesfera inferior, ¿no? Y en la semiesfera superior, la carga libre es esto. No, este es 2. ¿Sí? Lo mismo podemos decir, ¿no es cierto?, de la carga de polarización, ¿sí? Que ya está calculada, ¿no? Que sería estas de aquí, ¿ya? Y entonces yo ya puedo saber cuál es, ¿no es cierto?, la densidad de carga de polarización aquí es, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo mismo acá, ¿no es cierto? La densidad de carga de polarización 2 es igual a esto. ¿Ya? Y tengo el problema resuelto completamente. Sí, eso es lo que ustedes podrían hacer y deberían hacer, digamos, si queremos enfrentar este problema por la ecuación de Laplace. ¿Sí? Ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, recuerden, importante, ¿sí? Esta ecuación es válida para medios volumétricos si es verdad, en medios lineales, ¿no? Si existe carga libre, existe carga de polarización volumétrica, pero si no existe carga libre, no existe carga de polarización, ¿ya? Pero en fronteras eso deja de ser válido, ¿no? No es porque no hay carga libre, no hay carga de polarización. Sí, eso deja de ser válido, ¿no? Es solamente válido en volúmenes, ¿no? En fronteras, lo que yo tengo que ver es las condiciones de frontera, ¿no? Que salen básicamente de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? La ecuación tanto de la condición normal, ¿no es cierto? Es decir, tanto esta condición de la condición normal de los campos como la condición tangencial de los campos, ¿sí? Usualmente la normal se hace con el desplazamiento y la tangencial se hace con el campo, ¿no? Pero bueno, esas condiciones tienen que cumplirse, ¿ya? Entonces, por simetría se plantea el ejercicio, ¿sí? Aprovechando la simetría alrededor del eje Z, ¿no es cierto? La simetría azimutal. Entonces, el potencial solamente depende del ángulo θ,
¿sí? Verifico aquí, ¿no es cierto? Lo primero que verifico son divergencias para que el potencial no sea divergente, por lo tanto, todos estos términos se hacen cero, ¿sí? Porque además de eso el potencial es cero en el infinito, entonces solo me queda la forma de los potenciales 1 y 2, así, ¿sí? Y de ahí de lo único que se trata es en todas las fronteras hacer que se cumplan condiciones de frontera. ¿Sí? Entonces hago la frontera, ¿no es cierto? Entre los dieléctricos en el plano XY. Sí, hago la frontera entre los desplazamientos en el plano, igual, ¿no? En el plano XY. Y hago la condición de continuidad de los potenciales, ¿no? Entonces, más o menos ustedes pueden buscar todas las condiciones y plantear los polinomios, ¿no? Y de ahí de las cualidades de los polinomios de Legendre y de la ortogonalidad de los polinomios, ¿no es cierto?, radiales o de Legendre, se iguala a las cosas un término por cada término y resulta, ¿no?, que obtienen las condiciones suficientes para calcular todos los parámetros, ¿no? Y obtienen que el potencial, ¿sí?, ha sido igualito en la zona 1 y en la zona 2 por la forma de las condiciones de frontera. Y finalmente, ¿no?, con la carga, que es lo que ustedes conocían, ¿sí?, calculan el parámetro B sub 0, que es lo único que les falta. ¿Sí? Si aquí hubiésemos dicho una esfera conectada a un potencial tal de 12 voltios, por ejemplo, ya hubiésemos tenido, ¿no? Porque ya hubiésemos sabido que B sub 0 es básicamente el potencial, ¿cierto? Sí, el potencial por R hubiera salido. Más bien dicho, ¿ya? Sí, eso es lo que hubiéramos tenido, ¿no? Pero como aquí conocíamos la carga, había que hacer un pasito más, calcular el desplazamiento en la frontera del conductor y de ahí integrar la densidad de carga para calcular la carga, ¿no es cierto? Y de ahí despejar cuánto vale B sub 0. Ya que es esto. ¿Sí? Y ya está resuelto el ejercicio. Ya, eso es por polinomios, por Laplace. ¿Sí? Bueno, luego analizamos fuerza, ¿no? Eso es por Laplace. ¿Cómo hacemos esto por funciones de Green? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto por funciones de Green, no? Entonces, tenemos la función de Green. ¿Ya? Tenemos la función de Green, ¿no es cierto? Es esta la que sacamos la clase anterior. ¿Sí? Entonces, la función de Green, básicamente, bueno, cojamos la general, ¿ya? Cojamos la general, porque aquí está simplificado un poco. Vamos a la general, ¿no? Es esta, ¿ya? Sí, esta es la función de Green para este caso, ¿no? Entonces tenemos una frontera interna y tenemos una frontera externa. ¿Sí? Y un R menor y un R mayor, ¿no? No nos fijemos ahorita en el R menor y en el R mayor, fijémonos en las fronteras primeramente. Esta es la función de Green general, ¿no es cierto? Y quiero aplicarle a este problema. Sí, copiemos nuevamente el gráfico. Quiero aplicarle a este problema. ¿Sí? ¿Cómo le aplico esta función de Green? No es este. Es esta función de Green, copiemos. ¿Cómo le aplico esta función de Green a este ejercicio? Ya. ¿Cómo le aplico? ¿Qué es lo que diríamos, no es cierto? Me interesa el potencial aquí afuera, ¿no? Me interesa el potencial para los puntos R mayores que R. Aquí me interesa el potencial, ¿no? En la zona exterior al conductor. ¿Sí? ¿Cuál sería la frontera interna y cuál sería la frontera externa? ¿Cuál sería A y cuál sería B en nuestro ejercicio particular para aplicar funciones de Green aquí? A sería R y B sería el infinito. Ya, ¿no es cierto? Entonces, A sería R, ¿sí? Como me interesa en esta zona, ¿no es cierto? Aquí tengo una frontera que es esta, que es la interna, es decir, en vez de A debería poner R, ¿sí? Y en vez de B debería poner infinito. ¿Ya? Si hago eso, ¿qué es lo que se hace, no es cierto? Este término se transforma a R
¿sí? Y este término se hace cero. Entonces, ¿no? Tengo este término es R y este término se hace cero. Y entonces yo le puedo escribir la función de Green así, ¿sí? Donde el uno es el R menor y el otro es el R mayor, ¿no? Todavía no está identificado qué es qué, ¿ya? Pero yo tendría esta cosa de aquí, fíjense. Entonces, aquí simplemente, ¿no? El R mayor ha entrado acá, ¿sí? Y nos queda, ¿no? R menor a la L sobre R mayor a la L más uno y R a la 2 de L más uno sobre R menor a la L más uno y R mayor a la L más uno, ¿no? Que sí, si este R mayor entra en este término, ¿ya? Y es lo que yo tengo aquí, ¿sí? R menor a la L, R mayor a la L más uno y R prima sobre a la L más uno, ¿no? Sí, ¿por qué R y R prima? ¿No es cierto? Porque aquí viene el R menor y el R mayor. Y como el uno es R y el otro es R prima, me da igual, ¿no? ¿Cuál es el menor, cuál es el mayor? Aquí simplemente sería, perdón, aquí sería R menor por R mayor. Sí, entonces esta condición de Green, esta función de Green, viene de aplicar, ¿no? Esta función de Green que nosotros ya calculamos la clase anterior, ¿no es cierto? Definimos la clase anterior aplicando las fronteras A y B correctamente. Sí, sí me interesaría el potencial aquí adentro, ¿ya? Sí me interesaría el potencial para R menor a R, ¿sí? ¿Qué sería A y qué sería B? ¿Qué dicen? ¿Cuál es? A sería cero y B sería R. Ya, A sería cero, ¿no es cierto? Y B sería R. Ya, recuerden, ¿no? A siempre es la interna, B siempre es la externa, ¿no? ¿Sí? Entonces, A es cero y B es R y así yo logro aplicar esta función de Green a esta zona. Sí, pero esta zona no es interesante porque es una equipotencial, ¿no? Ya debería saber que todo se hace cero, ¿ya? Entonces, ¿no? Esta sería mi forma de función de Green. Eso es lo primerito que quiero que entiendan. ¿Sí? La función de Green depende de teta y phi, ¿no? Y de teta prima y phi prima. Ahora, por la simetría que existe alrededor de este eje, ¿sí? No puede depender de phi, ¿sí? No puede depender de phi, ¿no es cierto? Porque giro alrededor de esta cosa y tengo exactamente la misma distribución de carga. Sí, tengo exactamente el mismo ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, no puede depender de phi. Y por lo tanto, todos estos armónicos esféricos, yo puedo eliminar la dependencia en phi y quedarme solo la dependencia en teta. ¿Eso qué quiere decir? Eliminar la dependencia en phi, ¿no es cierto? Significa quitarme de encima todas las phis, ¿no es cierto? Y quedarme solamente con los armónicos esféricos. ¿Ya? Y entonces ahí, ¿qué es lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Se ha hecho que P sub L, ¿sí? Es decir, básicamente lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Es que P sub L se relaciona con los armónicos esféricos, ¿no es cierto? Y sub L m igual a cero, ¿sí? A través de esta ecuación. Aquí me va a faltar. A través de esta ecuación, ¿ya? Perdón, así. Ya, esa es la relación. ¿Sí? Entonces, en vez de Y sub L, ¿no es cierto? En vez de Y sub LM y B sub Y sub LM, ¿sí? En teta prima y phi prima se pone, ¿no es cierto? El P sub L multiplicado por la raíz de 2L1 y de donde se va a simplificar el 2L1 y me va a quedar así la fórmula de los armónicos esféricos cuando tenga simetría azimutal, ¿no? Alrededor del eje Z. ¿Ya? ¿Qué tipo de condición tengo yo? ¿Ya? Yo lo que conozco aquí, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo conozco aquí? ¿Sí? Tengo dos tipos de condición de frontera, ¿no es cierto? O conozco el potencial o conozco la carga. ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo conozco ahí?
conozco la carga, ¿no? Sé qué cantidad de carga se ha puesto. Entonces voy a utilizar las condiciones de Newman. No, voy a utilizar Dirichlet, ¿no es cierto? Aquí he utilizado, ¿ya? Entonces voy a utilizar Dirichlet, ¿no? Sí, bueno, aquí se justifica por este hecho, ¿no? Esta es una superficie equipotencial. Entonces, en esta frontera el potencial sé que es un equipotencial. No sé cuánto vale, pero sé que es un equipotencial. Es decir, que toda la frontera sé que está a un potencial V sub 0. Sí, entonces, esta es la condición de frontera que he utilizado, ¿no? Entonces, utilizo las condiciones de frontera, ¿no es cierto? De Dirichlet, ¿sí? Y me quedaría, este es el potencial según ellos, ¿no es cierto? Ya. ¿Tengo carga libre volumétrica? Sí. La única carga libre que existe en este ejercicio es esta, ¿no? Que está sobre la superficie del conductor. Entonces, no tengo carga volumétrica, pero sí tengo carga superficial aquí. ¿Ya? Entonces, tengo de manera general una carga superficial que yo no sé cómo depende en general depende del ángulo θ, y está en la superficie del conductor. ¿Ya? Y esta sería mi ecuación, ¿no es cierto?, de la densidad volumétrica de carga que debería reemplazar acá. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no? El potencial en R igual a R, ¿sí? Esta es una constante que vale V sub 0. No sé cuánto vale, pero sé que es constante. ¿Ya? Esas dos condiciones tengo, ¿no? Y entonces, sí, bueno, ¿no? Como se dice, solo hay carga sobre la superficie de la esfera, tal como está especificado aquí. Y entonces planteo mi función de Green, ¿no? Y calculo, ¿ya? Calculo el primer término y el segundo término. ¿Sí? Entonces calculo esta cosa en R igual a R. ¿Qué pasa en R igual a R? ¿Sí? ¿Qué pasa en R prima igual a R? Ya, reemplazo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me queda? En R prima igual a R, fijémonos, ¿no? En mi ecuación, vamos acá, ¿sí? Cuando yo tengo esta densidad de carga, esta función de Green, ¿no es cierto? Como esta densidad de carga volumétrica viene multiplicado por una delta de Dirac cuando R' valga R, la función de Green, ¿qué cualidad tiene? La función de Green, ¿no es cierto? En R' igual a R, ¿sí? Se anula, porque es la condición que yo elegí para escribir estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces la función de Green en R' igual a R se anula, ¿sí? Entonces, ¿no? En R' igual a L, esta ecuación, ¿ya? Cuando yo reemplazo esto, integro en R', la función de Green se anula, porque es la condición, ¿no? Es la condición que yo tengo para las funciones de Green que habíamos dicho, ¿no? Si recuerdan, habíamos dicho esto, ¿no? Déjenme ir a donde teníamos mis funciones de Green. Sí, habíamos dicho, ¿dónde está esa? Sí, habíamos dicho aquí, ¿no es cierto? Si se fijan en esta ecuación, habíamos dicho, ¿no? Esta es la ecuación más general del potencial y teníamos dos condiciones, ¿no? O teníamos dos integrales, ¿ya? O conozco el potencial, ¿sí? O conozco la derivada del potencial, es decir, cuál es la distribución de carga. Cuando conozco el potencial, ¿qué es lo que hago? Elimino esta integral, ¿no? Haciendo que mi función de Green en la frontera se haga cero. Sí, esas son las condiciones de Dirichlet. Las de Newman, en cambio, ¿qué es lo que yo exijo? ¿No es cierto? Lo que yo conozco es la carga, ¿sí? Y lo que exijo es que la derivada del potencial de la función de Green con respecto a m sea una cierta constante, ¿no? Que es 4pi sobre la superficie, ¿ya? Sobre el valor del área, ¿no? Entonces, esa condición no hemos utilizado, pero bueno, es la otra, ¿no? Entonces, en este caso, la condición, sí, de frontera se elige de tal forma que la función de Green en la frontera se haga cero para que este término se haga cero. Y entonces, justo la integral que yo tengo que hacer, ¿sí? Justo la integral que yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Es, ¿dónde está? Es esta, ¿no?
es evaluar mi función de Green por la delta de Dirac, que la carga solo existe en la superficie, evaluar mi función de Green en la frontera y esta integral vale cero. Y entonces, ¿no es cierto? Toda la primera integral vale cero y el potencial solamente me queda dependiente de esta cosa. ¿Sí? Se calcula la derivada de la función de Green con respecto a d', ¿no es cierto? Se reemplaza, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, hago la derivada, ¿sí? La derivada normal, que es simplemente con respecto del radio. Evalúo en la frontera, ¿no es cierto? Reemplazo, que sería esta, e integro, ¿sí? Todo lo que no depende de la integral que es teta prima y phi prima sale afuera, que sería todos estos, y todo lo que depende de teta prima y phi prima se queda aquí, ¿ya? Pero aquí tengo justamente el polinomio de Legendre integrado, ¿sí? Y aquí tengo multiplicado por 1, que es básicamente el polinomio de Legendre de orden cero. Entonces, todos estos de aquí, ¿no es cierto? Por la ecuación de ortogonalidad, toda esta integral para cualquier L diferente de 0 se hace 0 y solo me queda la integral para L igual a 0. ¿Ya? Y me queda esta cosa. ¿Sí? Con un potencial B sub 0 que yo no conozco, pero sé que es equipotencial. A partir del potencial calculo el campo, ¿no es cierto? A partir del campo, igual que antes, ¿no? El campo en el medio 1 y en el medio 2 resulta ser idéntico. ¿Ya? Y a partir del campo, ¿no es cierto? Calculo mi integral, ¿sí? Calculo el desplazamiento, ¿sí? Entonces me queda un desplazamiento 1 y un desplazamiento 2, ¿sí? Y ya con los desplazamientos y las condiciones de frontera ya calculo las densidades de carga libres, ¿ya? En la frontera entre el dieléctrico y el conductor. Y con la densidad de carga, ¿no es cierto? Integro y calculo la carga y encuentro la misma respuesta de antes. ¿Sí? Preguntas de eso. Profe, yo tengo dos preguntas. Dígame, Antonio. La primera es, ¿podría regresar a la parte donde estableció la densidad? Eh, ay, eh, ¿Por qué está dividida para R' al cuadrado? Porque por la delta de Dirac. Recuerda, la delta de Dirac siempre, ¿no es cierto?, que se pasa de coordenadas cartesianas a cualquier otro tipo de coordenadas, se debe dividir a la delta de Dirac para el jacobiano. Pero no debería ser solo R'. No, porque el jacobiano en esféricas es r' cuadrado. Es que yo lo que pensaba era que, por ejemplo, o sea, con respecto a R, era R', y con respecto a phi, estaba asociado R' por el seno de teta. No, para construir los diferenciales de línea, sí. Sí, pero en este caso usted tiene básicamente esto, ¿no? Usted tiene básicamente esto de aquí, ¿ya? Así le podríamos escribir, digamos. eh, las, sí, las condiciones, ¿no? Entonces, lo que está, la parte de delta R', ¿no es cierto? Dividido para R' al cuadrado, esta de aquí dividido para esta, y esta de aquí dividido para, bueno, para uno básicamente, ¿no? Porque no viene nada acá, ¿ya? Sí, sí, no es como en los diferenciales de arco, ¿no? Que decimos, aquí tengo, cuando paso a coordenadas radiales, ¿no es cierto? Puedo formar dos arcos, ¿no? Puedo formar este arco de aquí y este arco de aquí es entonces R, sí, de teta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este arco de acá, ¿ya? Es este R, ¿no es cierto? Donde este R de aquí es, por ejemplo, este arco de aquí, ¿no es cierto? Hagámosle esto bien hecho, que salió horrible. Ya, entonces, ¿no? Este arco de aquí, sí, vale, ¿no es cierto? R de teta. Ya, entonces este arco de aquí, ¿no es cierto? Vale el radio por el de teta. ¿Ya? Cuando tomo un arco aquí, ¿sí? A un cierto ángulo teta,
Hagamos así, ¿sí? A un cierto ángulo teta, este es el radio, entonces este radio de aquí es básicamente R por el seno de teta, y este arco de aquí, ¿sí? Y este arco de aquí vale R seno de teta por por el ángulo, ¿no? Donde este ángulo de aquí vale de phi. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy describiendo las diferenciales de arco, digamos, o las tres diferenciales que yo puedo escribir cuando varía el radio, ¿no es cierto? Cuando varía el ángulo teta y cuando varía el ángulo phi, estas sí se asocian así. Sí, esas sí se asocian así. De manera que el jacobiano, de manera general, ¿no es cierto?, se puede escribir así. Ah, me falta el seno de teta. Sí se puede escribir así. ¿Sí? Entonces, si yo digo voy a multiplicar, ¿no? Esto diferencial como si fueran tres arcos, ahí sí es así. ¿Sí? Pero cuando yo escribo la delta de Dirac, que en coordenadas, ¿no es cierto?, esféricas, yo divido en tres partes, ¿no? ¿Sí? La parte radial, que divido para el jacobiano, ¿no? Por ejemplo, así, ¿ya? La parte angular, ¿sí? Que divido para su variable, ¿sí? Y la parte en fin. Entonces así le podríamos escribir, ¿ya? Entonces así es como escribimos la densidad de carga. ¿Por qué no se escribe estas dos de aquí al lado, básicamente? ¿Por qué no se escribe estas dos? Porque como eso es válido para cualquier ángulo teta y para cualquier ángulo phi, resulta que no interesa. Sí, porque esto es válido, ¿no es cierto? No para un R definitivo, es decir, no para un teta definitivo, sino es para todo teta y para todo phi. Entonces, como es para todo teta y para todo phi, estas dos ya no me aparecen. Sí, porque solo la única densidad de carga es para cuando R' vale R. Ahí solamente existe carga. En cualquier otro R' diferente de R no existe carga, ¿no? Pero existe carga para todos los tetas y para todos los phis, porque la carga se distribuye sobre toda la superficie. ¿Ya? Entonces ahí no existe un cierto teta y un cierto phi, entonces estas dos no se toman en cuenta, digamos. Pero divido para toda la parte radial del jacobiano, porque yo voy a poner este jacobiano en coordenadas esféricas. Sí, voy a poner este integral, ¿no es cierto?, en coordenadas esféricas. Entonces divido para todo el jacobiano, no solamente para la parte del arco radial, sí, sino para toda la parte radial del jacobiano, ¿no? Para toda la parte radial. Porque no estoy construyendo arcos aquí, estoy construyendo diferenciales, deltas de Dirac. ¿Ya? ¿Algo más? Profe, entonces, es que antes yo le tomaba como dije hace un rato, o sea, donde hubiese la delta de R, le dividía solamente para R. Entonces, así como ahorita acabo de poner, sería, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo una delta con respecto a R, Claro, dividiría para R al cuadrado, y si es que tengo también alguna delta en teta, dividiría para el seno de teta. claro, por ejemplo, si usted dice, tengo una carga puntual aquí, ¿no es cierto? Tengo una carga puntual ahí. Y quiero expresar, por ejemplo, digo, este es el ángulo pi tercios, ¿sí? Y este es el ángulo pi sextos. Entonces digo, ¿no? Si quiero expresar esa carga puntual como densidad de carga volumétrica, ¿sí? Y este es el radio, por ejemplo, 2. Entonces digo, ¿no es cierto? Está en el radio que vale 2, ¿sí? Está en el ángulo pi tercios, ¿ya? Y está en el ángulo pi sextos. ¿Ya? Dividido, ¿no es cierto? Para todo el jacobiano. Sí, dividido para todo el jacobiano, ¿ya? Ah, bueno, de hecho aquí es, no sé, de prima, no es, porque de prima es el valor. ¿Ya? Y divido para todo el jacobiano, ¿ya? ¿Está claro? Ese sería, ¿no? Así es la densidad de carga, ¿sí? Si fuese, por ejemplo, en vez de una carga puntual, ¿no es cierto? Una carga lineal allí, ¿sí? Ya no aparecería este término porque es válida para cualquier, por ejemplo, digo, existe una densidad de carga lambda.
¿sí? Y entonces mi densidad de carga lambda en forma de densidad de carga volumétrica es esta. Sí, existe una densidad de carga lambda en toda esta, ¿no es cierto? En toda esta circunferencia, y esta es mi densidad de carga lambda. Sí, ya como es válida para todo phi, ya no tomo en cuenta, ¿no es cierto? El delta de phi, porque es válida para todo phi. Sí, Sí, profe. así Y en funciona. cilíndricas, el ρ estaría dividido con respecto a la parte de delta de ρ, ¿no es cierto? Claro, es que en cilíndricas, ¿no es cierto? Usted Ya. dice, esta densidad de carga también la podría escribir en cilíndricas, ¿no? Y puedo decir, esta es una lambda, por ejemplo, por delta de rho, ¿ya? Bueno, digamos, ¿no es cierto? 2 por el coseno de pi tercios, bueno, no sé cuánto vale, pero supongamos, ¿no? Supongamos que esta de aquí, yo en vez de escribirle en función de esto, sí, yo le voy a escribir, por ejemplo, así, ya digo, esta vale, por ejemplo, digamos que 2 por el coseno de pi tercios, ¿no es cierto? Por el coseno de 60, digamos que valga 1, ¿ya? Entonces esto es, ¿no es cierto? En rho igual a 1, ¿ya? Este de aquí, ¿no es cierto? Esta altura z debería valer antes, ¿no es cierto? 2 por el seno, creo que este es raíz de 3 sobre 2, por ejemplo, digamos que sea así. Sí, entonces diría para cualquier phi, ¿no es cierto? Y para cualquier z, ¿no? Sí, y el z vale z menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Dividido para mi jacobiano, ¿no? Que es rho. Sí, y esa sería mi densidad. La misma densidad, creo que es la misma densidad, ¿no es cierto? Pero en esféricas y en cilíndricas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Muchas gracias. Ok, ¿algo más? Sí, en la primera parte, cuando estábamos haciendo con Laplace, me perdí un poco cuál es la analogía que hicimos para plantear las condiciones de frontera. No O hicimos sea, con ninguna analogía. el... Simplemente No, planteamos las condiciones de frontera. o sea, para decir que, por ejemplo, o sea, tanto en los dos medios son tangenciales en esa dirección y el campo total era como que media diagonal, pero inverso. No, no, es que lo que pasa es que simplemente, ¿no es cierto? Bueno, visualmente más o menos es así, ¿no es cierto? Digamos, aquí yo grafico un campo, aquí grafico otro campo y saco las normales y las tangenciales, ¿no? Pero ya desde el punto de vista práctico, usted simplemente expresa el potencial, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, ¿no? Expresa el potencial, ¿sí? Saca las partes divergentes, ya se queda solamente con los términos convergentes, ¿no es cierto?, del potencial, porque aquí no existen cargas en el infinito, entonces solo debe haber términos sí, que en el infinito sean cero. Entonces, ¿no es cierto?, me quedo con la forma del potencial, y aquí es matemático, sí, porque simplemente tengo que evaluar todas las condiciones de frontera, si quiere usted, en todas las fronteras posibles, ¿no? Y aquí todas las fronteras posibles es esta frontera de aquí, ¿sí? Y estas fronteras de acá, ¿sí? Entonces, en esta frontera de aquí, ¿no es cierto?, entre el dieléctrico 1 y el dieléctrico 2, los campos eléctricos tienen que ser iguales, los tangenciales, ¿no es cierto?, y los desplazamientos normales tienen que ser diferentes si es que aquí existe carga, bueno, si ahí existe carga, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no es cierto?, como la esfera justo está en la mitad, resulta que la frontera es el ángulo pi medios, ¿sí? Y los campos, y los campos eléctricos, en este caso, los tangenciales resultan ser las componentes radiales del campo, ¿sí? Si, por ejemplo, ¿no? Yo tuviese lo mismo, ¿ya? Digo, tengo una esfera, ¿verdad? Pero ahora la esfera se hunde. Digamos que la esfera se hunde, ¿no es cierto? Digamos que la esfera se hunde, por ejemplo, aquí. Ya, caramba. Sí, la esfera se hunde. Entonces, este es el medio 1 y este es el medio 2. ¿Ya? En este caso ya no es tan fácil. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque mi sistema de referencia va a estar aquí. ¿Sí?
y mi frontera es este. ¿Ya? Entonces aquí sí, la frontera ya no es solamente la componente radial, porque ya la frontera entre los dos medios no está en el plano XY, justo en la mitad de la esfera, sino que está más arriba. Entonces aquí sí, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, se hunde, digamos que se hunde los 2/3, ya entonces este radio de aquí, ¿no es cierto? Esta altura son 2/3 de L. Entonces ahí sí ya es mucho más complicado establecer, ¿no es cierto?, mis componentes tangenciales, porque las componentes del campo eléctrico, las tangenciales ya no son radiales, ¿sí? Sino que la componente, esta componente tangencial realmente, ¿no es cierto?, tiene una parte radial, ¿sí? Y tiene una parte en teta. Se proyecta en ambas. ¿Está claro? Pero en el caso de que estamos haciendo como justo la esfera se hunde hasta la mitad, las componentes en la frontera aquí, las tangenciales, justo coinciden con las radiales, ¿sí? Para que el problema sea resoluble de una manera analítica fácil, ¿no? Entonces las componentes tangenciales en la frontera son las radiales y las igual, ¿sí? Ahí no estoy asumiendo nada, solamente estoy igualando. Sí, como le digo, ¿no? En este problema ya la componente realmente, la tangencial, ya no va a ser solamente la radial, sino que la componente tangencial va a estar dada por dos, ¿no es cierto? Por la componente radial sumada a la componente en teta. Y eso me va a dar la componente tangencial. Entonces ahí ya sería más difícil evaluar esta condición de frontera en la frontera entre los dos dieléctricos. Ya. Sí, profe, No gracias. se Es que pensé asumió que nada. habíamos hecho analogía, pero ahorita ya me di cuenta que solo fue establecer las condiciones. Gracias, profe. Te he entendido. Ok, ¿algo más? Bueno, ¿no? Vamos al problema equivalente. ¿Ya? Solución por problema equivalente, ¿no? Entonces, en el problema equivalente, yo debería tener, ¿no? Entonces, tengo aquí carga libre, ¿sí? Y obviamente junto a esta carga libre aparece carga de polarización, ¿no es cierto? Entonces, tengo carga aquí, en esta frontera voy a tener carga libre y de polarización, ¿no? Que está expresada acá, ¿ya? Entonces, la posición no está bien puesta, ¿sí? Entonces, tengo carga libre y de polarización, ¿ya? Entonces, esta carga libre y de polarización, yo la puedo, sí, es la carga que aparece aquí, ¿no es cierto? En esta frontera acá, en cambio, en los dieléctricos, a lo mucho voy a tener carga de polarización, ¿sí? Y este va a ser mi problema equivalente, ¿no? Entonces aquí voy a tener carga libre y de polarización, y aquí voy a tener carga de polarización, ¿sí? Aquí el campo eléctrico en el problema equivalente, aquí adentro el campo eléctrico tiene que ser cero, ¿sí? Porque los campos eléctricos aquí y aquí, ¿no es cierto?, tienen que ser los mismos. Entonces aquí, ¿no es cierto?, todo está vacío, ¿sí? Y los medios se reemplazan por sus cargas de polarización y sus cargas volumétricas. Como habíamos dicho, no existen cargas volumétricas. Entonces solamente estas van a ser las únicas cargas. La pregunta es, para que este campo eléctrico sea cero, ¿puede haber carga de polarización aquí? Recuerden que todo esto es el vacío, ¿no? Ya no hay conductor aquí. Sí, todo esto es el vacío. ¿Puede haber campo cero habiendo carga de polarización aquí? ¿No? No, ¿no es cierto? No hay manera. Sí, si la carga de polarización está en este plano de aquí, sí, no importa si es homogénea, varía con Z, no me interesa, ¿no? Si aquí hay carga, sí, digamos que la carga no sea uniforme, entonces hay más carga cerca que lejos, sí. Si aquí hay carga, sí, aquí por la simetría, aquí también va a haber la misma carga, sí. Si ahí hay carga, el campo aquí ya no puede ser cero. Sí, ya no puede ser cero porque esta carga de aquí generaría un campo de alguna forma aquí que ya no le haría cero. Sí, entonces no puede haber campo, ¿no es cierto? No puede haber campo en las fronteras. Pero eso tengo que hacer un análisis y estar seguro, ¿no? Porque en el problema equivalente yo tengo que plantear las cargas de polarización que existen. Sí, entonces,
Si me doy cuenta, ¿no?, que en el problema equivalente estas cargas de polarización no pueden existir porque no lograría que el campo aquí sea cero, ¿sí? No lograría que el campo aquí sea cero, ¿no es cierto? De hecho, si existirían cargas aquí, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Si existirían cargas aquí, ¿sí? En el dipolo, bueno, en este más bien dicho, las líneas de campo son así, ¿sí? Y aquí estaría la esfera. Entonces no habría manera que el campo eléctrico sea cero, porque las líneas de campo de ley van a venir así, ¿sí? De ley van a venir así. ¿Ya? Igual, ¿no es cierto? Las otras cargas de aquí van a aportar al campo, no van a hacer que se anule, sino que más bien lo van a intensificar. Entonces no habría forma que el campo sea cero aquí, ¿sí? Entonces, como el campo aquí y el campo acá tienen que ser los mismos, ¿sí? No puede haber cargas aquí, ¿ya? No puede haber cargas ahí, ¿no? Entonces, estas cargas de polarización realmente son cero, ¿sí? No existen cargas de polarización, ¿ya? ¿Está claro? Eso es lo primerito para el problema equivalente. No puedo resolver el problema equivalente sin tomar en cuenta esa consideración. Entonces, ¿no es cierto? No existen cargas de polarización y solamente las únicas cargas que existen son aquí. ¿Ya? Entonces, las cargas de polarización acá, ¿no es cierto? Sí, estas cargas de polarización allí son cero. ¿Sí? Pongámosle unas primas allí. Entonces, todas estas cargas de polarización son cero. ¿Ya? Solamente existe carga aquí, en la frontera del conductor. Ahora, ¿no es cierto? Ya hemos visto que no puede haber cargas acá. Recuerden que estoy en el vacío, problema equivalente, ¿no? Entonces, no pueden haber cargas en las fronteras. Bueno, borremos todo ya. Entonces, solamente me va a quedar un conductor, ¿sí? Y entonces, aquí va a haber una carga total, ¿no es cierto? Aquí el campo eléctrico es cero. ¿Puede esta carga total depender del ángulo teta y mantener el campo eléctrico cero dentro? No, No, ¿no es cierto? Si este campo depende de teta, por ejemplo, si aquí hay cargas así, ¿no es cierto? Digo, aquí hay cargas así, ¿ya? Sí, si aquí hay cargas así, de alguna manera, aquí tiene que haber un campo en este eje, ¿no es cierto? Porque aquí hay más cargas de lo que hay acá, entonces aquí tiene que haber un campo, necesariamente tiene que haber un campo. Sí, no porque no se encierre cargas, no hay campo, ¿no? No puedo aplicar la ley de Gauss aquí y decir, bueno, aquí elijo una esfera, entonces como la carga encerrada es cero, entonces el campo es cero. Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pierde la simetría. Sí, por como las cargas dependerían del ángulo teta, no puedo aplicar Gauss. Y aquí necesariamente si existen cargas que dependan de teta, aquí va a haber un campo diferente de cero. Pero como la condición, ¿no es cierto?, es que esta es una superficie equipotencial, ¿sí? Si es una superficie equipotencial, el campo aquí adentro tiene que ser cero, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esta una superficie equipotencial? Porque en el problema equivalente esta viene de una esfera conductora, que es una superficie equipotencial. ¿Ya? Entonces, en el problema equivalente, ¿no es cierto?, el campo no puede depender de teta, ¿sí? Y el campo total tiene que ser uniforme. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Como el campo total es uniforme, el campo aquí afuera es simplemente, ¿no es cierto?, radial, ¿sí? Y es simplemente la carga total, ¿sí? Carga total sobre R cuadrado y está en la dirección radial. Ese es el campo total, ¿ya? ¿Sí? Ese es el campo total. ¿Cuál es la carga total? ¿No es cierto? La carga total es simplemente 4pi por el radio de la esfera al cuadrado de la carga total, ¿no es cierto? Que es la de polarización más la libre. Sí, entonces, ¿no?
Lo que yo estoy seguro es que la carga de polarización 1 más la carga libre 1 tiene que ser igual a la carga de polarización 2 más la carga libre 2, ya en el problema original. Esto es lo que yo estoy seguro, ¿no? Entonces aquí, ¿no es cierto? En el problema original, la carga de polarización aquí más la carga libre tiene que ser igual a la carga de polarización más la carga libre. Que la carga total sea la misma, ¿no es cierto? No quiere decir que la carga de polarización 1 sea igual a la carga de polarización 2 y, ¿no es cierto?, que la carga libre 1 sea igual a la carga libre 2. Sacar esta conclusión sería errado. Sí, sería erróneo, ¿no? Lo que sí sé es que la suma, sí, son iguales, porque la carga de todo el cuerpo es la misma. Recuerden que es el problema equivalente y aquí la carga total, ¿no es cierto?, proviene de la carga libre más la carga de polarización. ¿Sí? Y entonces lo que yo voy a estar seguro es esto, ¿no? Esto no, esto es falso. Sí, una conclusión así sería falsa. ¿Ya? Entonces, me vuelvo a mi problema, ¿no? Entonces, calculo el campo total, ¿no es cierto?, que es este, ¿sí? Y el campo eléctrico va a ser, ¿no es cierto?, la carga total sobre el cuadrado y la dirección radial. Voy a mi problema original y entonces el desplazamiento 1 es la permitida por el campo, el desplazamiento 2 es la permitida por el campo, ¿no es cierto? Y ya con las condiciones de frontera saco la carga libre, ¿sí? Que se relacionaría con la carga total a partir de esto, ¿sí? De la carga libre, ¿no es cierto? Yo ya de la carga libre 1 y 2 yo puedo integrar y calcular la carga Q y podría relacionar la carga total con la carga Q que puse en la esfera, ¿no? Con la carga Q que yo puse aquí en la esfera, ¿ya? Y con esa carga Q ustedes ya pueden, ¿no es cierto?, reemplazar y calcular el campo y el desplazamiento y les va a salir lo mismo que antes. Sí, exactamente lo mismo. Entonces, del método más fácil aparentemente es este, ¿no? Este sería el método más fácil, matemáticamente es mucho más sencillo, como ven aquí, es simplemente el campo eléctrico sale automáticamente de la concepción del problema equivalente, ¿ya? Pero un error aquí, ¿no es cierto? Un error conceptual aquí es grave, ¿sí? Porque automáticamente todas las conclusiones que voy a sacar son erróneas. Entonces, este es el que exige más, es el más fácil, digamos, para este ejercicio, ¿no? Porque es un problema equivalente y este es súper fácil, el problema equivalente, pero es un problema que exige mucho, mucho conocimiento teórico, ¿ya? Tienen que manejar bien toda la parte de donde viene, ¿no? Y la parte de donde viene son ecuaciones de Maxwell, condiciones de frontera, ¿no es cierto? Y tener una idea clara de haber resuelto algunos ejercicios y saber, ¿no es cierto?, que si aquí existe cargas, ¿sí? Si existe cargas en las fronteras, si existe cargas en las fronteras, ¿no es cierto? Saber que aquí el campo no puede ser, es decir, es todo un manejo más conceptual, ¿ya? Pero los tres problemas les van a dar los tres formas les van a dar el mismo problema. Sí, la misma forma de solucionar, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, luego de eso, sí, el problema tenía otros literales más. ¿Ya? Hemos resuelto la primera parte, ¿no es cierto? Y la otra parte dice, ya, necesitamos el valor de la carga Q para que esto esté en equilibrio. ¿Ya? Para que esto justamente esté en el punto medio, ¿no? Entonces, el cuerpo, desde el punto de vista, ya vamos a ver dónde está resuelto eso. Sí. ¿Dónde está? Sí. El cuerpo tiene que estar en equilibrio, ¿no es cierto? Y van a aparecer fuerzas, ¿sí? Van a aparecer fuerzas tanto de la carga eléctrica, ¿sí? Como del empuje mecánico. Entonces, ¿no? La carga eléctrica, ¿cómo aparece? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos, ¿sí? Una esfera sumergida aquí y aquí aparece carga libre, ¿no es cierto? Entonces, esta carga libre que aparece aquí va a sentir una fuerza, ¿sí? ¿Y qué fuerza siente? La fuerza que siente debido al campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? El campo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un conductor, ¿sí? Dentro del conductor el campo es cero, fuera del conductor el campo es diferente de cero y tengo carga que pertenece al conductor, que es la carga libre, ¿no? Entonces, esta carga libre siente una fuerza, ¿sí?
Pero ¿a cuál campo está sometido? ¿Al interior o al exterior? Y lo que me dice la teoría, ¿cuál es? Es al promedio. ¿Sí? En este caso, como el interior es cero, ¿no es cierto? Y el exterior es diferente de cero, el promedio es este. Entonces, esta es la fuerza por unidad de área que siente el conductor. ¿Sí? Entonces calculo, ¿no es cierto? Esta fuerza tiene dirección, obviamente, ¿no? Entonces calculo la fuerza total, ¿sí? Integrando, ¿no es cierto? Esta cosa de aquí. Sé que tengo dos integrales tengo dos densidades de cargas, ¿no? Una superior, una inferior, ¿sí? Y calculo la fuerza total, ¿no es cierto? Bueno, la fuerza total y me sale esto. Entonces, la fuerza total, existe una fuerza total en Z, ¿sí? Y es esta. Ya, en este caso, ¿no? La permitividad 2 era más grande que la permitividad 1, porque recuerden, ¿no es cierto? El medio 2 habíamos dicho, perdón, creo que era al revés, ¿no? Bueno, condiciones, ¿ya? Entonces habíamos dicho, ¿no? La permitividad relativa 2 es menor que la permitividad relativa 1, es decir, esta de aquí es menor que esta de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando me voy a mi ecuación de fuerza, ¿sí? Simplemente calculando la fuerza media, ¿sí? ¿Dónde está? Ya, ¿no es cierto? Entonces me dice, E2 es mayor que E1, ¿sí? Entonces, como E2 era mayor que E1, está toda esta cantidad, ¿no es cierto? Este paréntesis es positivo, ¿sí? Y resulta entonces que la fuerza está en dirección Z negativo, ¿sí? Porque este paréntesis es positivo, no recuerden, ¿no? E1 es mayor que E2. ¿Ya? Entonces, ¿no? La fuerza está hacia abajo. Eso quiere decir que cuando añado carga al conductor, ¿sí? Hay un empuje hacia abajo. Trata de hundirse la esfera. Y ahí sí, ¿no es cierto? Entonces ya tengo la fuerza de la carga que está hacia abajo y calculo los empujes, ¿no? El empuje de este medio, ¿sí? El empuje, ¿no es cierto?, de este medio y el empuje de este medio. El empuje de este medio de líquido lo va a empujar hacia arriba, el empuje del aire lo empuja hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, tengo los empujes, tengo el peso de la masa del cuerpo de masa de densidad de carga ρ, ¿no es cierto? Entonces, el peso, el empuje hacia abajo, bueno, y los dos empujes, más dicho, hacia arriba, ¿sí? Tanto del un medio como del otro, ¿no es cierto? Entonces, le empuja. Y resulta que aquí puedo calcular cuánta carga debo tener, ¿sí? Para que la esfera esté en equilibrio, de acuerdo a las densidades de carga. ¿Ya? Y entonces la carga que me sale aquí es una carga al cuadrado. Entonces cuando saco la raíz, no importa, ¿no es cierto? Si pongo carga Q de signo positivo o carga Q de signo negativo, igual el empuje siempre es hacia abajo. ¿Ya? Y esta es la carga Q que debería tener para que esto esté en equilibrio. ¿Está claro? Y el ejercicio se acabaría, ¿no? Ese tipo de ejercicios son los que me interesa que ustedes puedan y logren alcanzar a realizar. Entonces, de deber para ustedes lo que les queda es revisar bien, repetir estas tres soluciones. Me interesaría que las entiendan bien. Y van a hacer ustedes este de aquí. ¿Sí? Entonces tienen una carga puntual, ¿no es cierto? Un medio dieléctrico, este medio dieléctrico es infinito, ¿sí? Y entonces van a calcular, ¿no es cierto? Carga de polarización y van a calcular al menos por dos formas. Sí, bueno, van a calcular de cualquier forma, ¿no? Dejémosles libres. Sí, van a calcular de cualquier forma y van a calcular toda esta cosa, ¿no? Que les preguntan aquí ya. En particular, lo que va a ser interesante es cómo enfrentan el problema del trabajo requerido para traer la carga desde el infinito hasta esta posición Q. ¿Sí? Entonces le traigo la carga, ¿no? Desde el infinito, ¿sí? En este caso desde la izquierda y le pongo en la posición Q, por ejemplo. Ya, eso queda de deber, ¿no? Y eso ustedes pueden resolverlo de diferentes
formas. Obviamente la más fácil será método de las imágenes, ¿no? En este caso, la imagen que ustedes tienen no es una imagen especular, porque esto no es un conductor, es un dieléctrico, y va a ser una imagen atenuada, ¿no? Y con el método de las imágenes ustedes pueden calcular eso, ¿ya? Podrían irse también a otras aproximaciones, ¿verdad? Si ustedes eligen el eje Z a lo largo de esta línea, sí, ustedes van a notar que para este eje Z existe simetría simutal y podrían expresar el potencial de alguna otra forma y resolver, ¿no? Entonces, por favor, eso queda de deber, ¿sí? Y analicen bien lo que les subí de la solución de ayer que quedó mal y esta solución que está el día de hoy, ¿ya? Porque eso es importante. Y con esto y con un deber que les voy a mandar, terminamos lo que es electrostática, ¿sí? Y comenzamos básicamente con lo que son corrientes y magnetostática, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase, el día Yo tengo una viernes. pregunta. Dígame, Camila. Cuando hicimos lo de equivalente, ahí sí la condición de que el campo no fuera cero, entonces ahí sí tendríamos que considerar las cargas que están en la frontera, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, usted dice, ¿no? Si aquí yo tengo una esfera, supóngase que esa esfera, en vez de ser conductor, es una esfera dieléctrica, ¿sí? Entonces, una esfera dieléctrica con una densidad de carga uniforme, imagínense, ¿ya? Entonces, esta esfera dieléctrica en su interior sí tiene campo, ¿ya? Y como en su interior sí tiene campo, yo ya no puedo exigir que aquí la densidad de carga sea cero, ¿sí? Porque aquí va a haber campo. ¿Ya? Y entonces ya de antemano yo no sabría siquiera cómo escribir esta densidad de carga y de pronto no podría siquiera plantear el problema equivalente, porque no puedo imaginarme cómo es esta densidad de carga. Sí, aquí se puede plantear, porque como este campo es cero, yo puedo inferir, ¿no es cierto? Puedo imaginarme que aquí no puede haber carga, ¿sí? Y por lo tanto esta carga de polarización es cero y me quedo simplemente con el problema de una carga distribuida sobre la superficie de una esfera con un campo interior cero, ¿sí? Pero si esta es, como le digo, ¿no? Si esta es una esfera dieléctrica, aquí puede haber campo, el campo ya no tiene que ser cero, el campo puede ser de cualquier forma aquí adentro, ¿sí? Y yo ya no conozco nada de esto y ni siquiera podía hacer el planteamiento del problema equivalente. ¿Ya? Ya, pues, gracias. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego. Profe, Dígame, Antonio. ¿dónde está subido el video último, la última clase? Ah, ya debe estar en oculto. Ya les hago visible. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego.